Bien, pasemos a ver FSK o modulación por desplazamiento de frecuencia. Bueno, antes de empezar aclaremos que FSK es exactamente igual que FM. Vale todo lo que dijimos para FM, vale para FSK. Con la salvedad, o sea, podemos decir que FSK es una situación particular de FM donde los datos son digitales, o sea, es una señal modulada en frecuencia cuyos datos de entrada son digitales. Entonces tenemos que los datos de entrada son digitales, tienen dos niveles, por lo tanto en FM sabíamos que la frecuencia era directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Si aquí tenemos dos amplitudes de señal moduladora, entonces la frecuencia habrá solamente dos frecuencias según sea la señal moduladora, un 0 lógico o un 1 lógico. Entonces, por ejemplo, en este tren de pulso que es 011001 y la portadora es esta, la señal de salida de FSK, ¿no es cierto?, será una señal de amplitud constante y dos frecuencias, una frecuencia que corresponde al 0 y otra frecuencia que corresponde al 1. Entonces, decimos que la señal de FSK es un sinusoide continuo de frecuencia FM por marca, M de marca. Entonces tenemos una frecuencia de marca cuando transmite un 1 y una frecuencia de espacio cuando transmite un 0. La frecuencia de portadora sin modular no es ninguna de estas dos, sino que es la semisuma de ambas frecuencias, de la frecuencia de marca. Entonces es frecuencia de marca más frecuencia de espacio dividido en 2. La señal, matemáticamente, la señal de FSK me queda de esta forma, BC por el coseno de 2pi de FC más BM de T por delta de F por T, donde en este caso BC es la amplitud de pico de la portadora sin modular, FC es la frecuencia de portadora, BM de T es la señal de entrada digital, o sea, son los 1 y 0, y delta de F es el cambio de frecuencia de la portadora. Entonces, cuando entra un 1, hace más delta de F, y cuando entra un 0, tiene que corresponder a un menos 1. A un menos 1, digamos, en amplitud. Y corresponder, entonces, la señal se corre un menos delta de F. Tenemos que observar, ¿no es cierto? En realidad vamos a ver, en este caso, hago la observación de que aquí yo he dibujado que la fase es continua, o sea que no hay salto de fase cuando pasa de una frecuencia a otra. En este caso, ¿no es cierto?, se llama FSK continua. Hay otra FSK, cuando veamos los métodos de generación, ahí lo vamos a aclarar, donde sí hay un salto de fase. O sea que además de cambio de frecuencia, hay un cambio de fase. Pero para esta primera que vemos nosotros, que es la sencilla, vamos a decir que observemos la continuidad de fase en la onda moduladora. O sea que pasa de la frecuencia de espacio a la frecuencia de marca, en este caso, sin cambio de fase, y lo mismo ocurre cuando pasa de la frecuencia de marca a la frecuencia de espacio, que no cambia la fase. La veamos entonces, ¿a qué llamamos desviación de frecuencia? Entonces, por ejemplo, esta sería la norma Bell 202. Entonces tenemos una frecuencia de portadora de 1700, cuando viene un 1, la frecuencia de salida es 1200 Hz, y cuando viene un 0, la frecuencia de salida es 2200 Hz. Fíjense, observen que no necesariamente el 1 da la frecuencia mayor y el 0 la frecuencia menor, ¿sí? Puede ser como esta norma, o sea, puede ser o no. En el caso de esta norma Bell, la 202, el 1 me da la frecuencia menor y el 0 me da la frecuencia mayor. Observemos entonces que el 1 binario me produce la frecuencia A coseno de 2pi F1 de T, donde F1 sería Fs, la frecuencia de marca, la frecuencia de marca, mientras que el 0 me produce la frecuencia de espacio. Entonces, la frecuencia de portadora está en el medio entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Insisto, observemos que la frecuencia de marca está delta de F de la frecuencia de portadora, y la frecuencia de espacio está a otro delta de F de la frecuencia de portadora. Observemos también que entre la frecuencia de marca y la de frecuencia de espacio hay una distancia de 2 delta de F.
Hago la aclaración, no es el espectro de la señal de FM, ¿no es cierto? Acá simplemente es como si yo estuviese mirando en el osciloscopio, entonces veo, cuando está transmitiendo un 1 me aparece este palito, cuando está transmitiendo un 0 me aparece este otro palito, ¿sí? Pero no aparecen simultáneamente ambos. Hago esa observación. Veamos entonces, decimos la FCK consiste en variar la frecuencia de la portadora de acuerdo a los datos. La señal será un sinusoide de frecuencia FM si se transmite un 1 y un sinusoide de frecuencia FS si se transmite un 0. La frecuencia de portadora está en la mitad. Si la fase de la señal FSK es continua, es decir, entre un bit y el siguiente la fase de la sinusoide no presenta discontinuidades, a la modulación se la llama CPFSK de fase continuas. El CP que quiere decir fase continua. En la modulación digital, bueno, acá volvemos a repetir qué es ER y qué es FB. Veamos entonces, la máxima desviación de frecuencia va a venir dada por, hemos dicho que la diferencia entre FM y FS es 2, por lo tanto delta de F va a ser frecuencia de marca menos frecuencia de espacio dividido en 2. La frecuencia de marca va a ser frecuencia de portadora más delta de F, y la frecuencia de espacio es frecuencia de portadora menos delta de F. Acá no necesariamente podría ser más menos, y acá también más menos, porque dije no necesariamente la frecuencia de espacio tiene frecuencia menor, ¿sí? Podría ser más menos esto. La diferencia entonces entre frecuencia de marca y frecuencia de espacio es 2 delta de F. Veamos, ¿y cuánto vale el ancho de banda? ¿Cómo será el espectro de esta señal modulada en FSK? El ancho de banda va a estar constituido por una serie de funciones delta separadas a una distancia Fc sobre 2. Recordemos que Fc sobre 2 es la frecuencia de la fundamental, o sea, la frecuencia mínima o frecuencia de la fundamental del dato. Dice, aglomerados en torno a las frecuencias de marca y espacio. El ancho de banda en FSK obviamente va a estar dado por la regla de Carson, porque dijimos, se va a cumplir todo lo que sabemos de FM, que va a ser 2 veces delta de F más FB, donde FB es la velocidad de transmisión de los bits, o también razón de bits, como le llamamos, y el ancho de banda vemos que es directamente proporcional a la tasa de información o a la razón de bit, ¿sí? Y también proporcional a la desviación de frecuencia de la portadora. Podemos decir que hay 2 portadoras acá también, que hay una portadora que es la portadora de marca y otra portadora de espacio. El índice de modulación, al igual que en FM, está dado por delta de F sobre FM, donde recordemos en este caso la frecuencia máxima de la moduladora es Fc sobre 2. Por lo tanto, el índice de modulación me queda frecuencia de marca menos frecuencia de espacio sobre FB. Veamos ahora una simulación. Bien, ya estoy con mi amigo el simulador y voy a usar en este caso una herramienta que me proporciona el MicroCap, que es un macro, traer este macro que es un VCO. Para usar este macro simplemente le tengo que definir la tensión de pico de salida, la frecuencia de portadora y cuál será el KF del modulador, o sea, la sensibilidad del modulador, que viene dada en kilohertz sobre voltios. Les muestro rápidamente. Yo le puse que tenga 1 voltio de amplitud, que la frecuencia de portadora sea 1700 y que el KF sea 100 Hz sobre voltio. ¿Por qué le puse esto? Porque estoy intentando rearmar la norma BEL 202. Entonces, para eso voy a definir la tira de datos, que es el peor caso, que es cuando la ristra viene 101010. Por lo tanto, pongo una señal cuadrada cuya frecuencia de datos sea de 600 Hz. Por lo tanto, quiere decir que la razón de bit es de 1200 bits por segundo o frecuencia de bit de 1200 Hz. La tensión va entre más 5 y menos 5. Entonces, si la tensión de pico es 5, como el KF definido es 100, quiere decir que el delta de F es de 500 Hz, tal cual lo vimos 2 diapositivas antes. Entonces, insisto, simplemente usé la herramienta dada por el MicroCap. Voy al análisis, pido el análisis transitorio, lo hago correr
y tengo en la pantalla superior los datos. En la pantalla del medio tengo la salida, donde vemos que al 0 le corresponde entonces la frecuencia de espacio y al 1 le corresponde la frecuencia de marca. En este caso vemos que podemos observar que el tiempo de bit es 0,83 milisegundos, por lo tanto la frecuencia de bit es 1 sobre el tiempo de bit, que me da 1200 Hz. La razón de bit es igual a la frecuencia de bit, igual a 1200 bits por segundo. Por lo tanto, la máxima frecuencia de datos, ¿sí? La máxima frecuencia de datos es de 600 Hz. Ahí está. Ahora sí se lee bien. La máxima, entonces, frecuencia máxima de datos es de 600 Hz. En cuanto a la señal de salida, tengo la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, donde la frecuencia de marca, que lo pueden controlar midiendo, controlando acá con el tiempo, midiendo los periodos o semiperiodos. Entonces la frecuencia de marca es 1200 Hz, mientras que la frecuencia de espacio es 2200 Hz. Fíjense entonces que el delta de F es 500 Hz. Con respecto al espectro, sale la frecuencia central, que es de portadora, que es la semisuma entre frecuencia de marca y frecuencia de espacio, o sea que la frecuencia de portadora es 1200 más 2200 dividido en 2, lo que me da 1700 Hz. Y luego tengo el primer par de bandas laterales que está desplazado, ¿no es cierto? Digamos la frecuencia máxima de datos hacia la derecha y frecuencia máxima de datos hacia la izquierda. O sea que son 600 Hz, 1700 más 600 me da 2300 Hz y 1700 menos 600 me da menos esos 600 me da 1100 Hz. Esa sería la fundamental. Ahora, la tercera armónica ya va a estar, ¿no es cierto?, más allá. Pero con enviar simplemente la fundamental ya sabemos que tenemos cumplido este ancho de banda mínimo. Pues bien, este sería el espectro para una señal telefónica, exactamente la de la Bell 202. Bien, habiendo visto la simulación y habiendo aplicado la norma, esa sería la situación de la norma Bell 202, norma telefónica, se estarán preguntando por qué hay tan poca diferencia entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, ¿no es cierto? O sea, entre la frecuencia de portadora y la frecuencia de marca, o entre portadora y frecuencia de espacio, lo cual me da un delta de F bastante pequeño. Y eso es porque esta modulación que acabamos de ver, que se aplica a la telefonía, se llama en realidad GMSK. La GMSK es una FSK particularizada, es un caso especial de modulación FSK y se llama Sistema de Desplazamiento Mínimo de Frecuencia. Se utiliza en PCS y sobre todo en radiotelefonía celular, los GSM. Ustedes no sé si han vivido en la era del GSM, pero los primeros celulares tenían tecnología GSM, o sea que modulaban de esta manera. Entonces, ¿qué particulariza esta? Entonces, que la diferencia entre frecuencia de marca y frecuencia de espacio es 0,5 FB. Por lo tanto, el delta de F es 0,25 de FB o aproximadamente 0,25 de FB, alrededor de ese número. El índice de modulación, por lo tanto, para la modulación GMSK es de 0,25 y recuerden que el índice de modulación me daba la cantidad de bandas laterales importantes para la transmisión y recuerden que cuando el índice de modulación era inferior a 0,5 solamente transmitíamos el primer par de bandas laterales, ya que el coeficiente de Bessel solamente tenía importancia el J0 y el J1 y ya el J2, J3 y en adelante podían ser despreciables. Por lo tanto, el ancho de banda es un ancho de banda angosto, ¿no es cierto? Y específicamente es igual a FB, es pequeño, igual a FB, específicamente yo le puse, es de 0,25. Ahora bien, en cuanto al ancho de banda en la modulación esta GMSK, si tenemos en cuenta que solamente va a pasar el primer par, o sea, la componente de
de tamaño J1, o sea, la componente de Bessel de amplitud J1, o sea que va a pasar solamente el primer par de bandas laterales, o sea, va a pasar J0 y J1. Entonces, el ancho de banda es igual a FM, FB, ya que FB es igual a 2 veces la frecuencia máxima de datos, ¿sí? Por lo tanto, con tomar un ancho de banda igual a FB, cubrimos y estamos transmitiendo la señal que tiene amplitud J0 y la de amplitud J1BC, que es la condición para anchos de bandas angostos en FSK. Bien, entonces se va a poder observar que el GMSK usa menos ancho de banda que FSK, tal cual, porque esta es una FM, ¿no es cierto?, de banda reducida, de un ancho de banda reducido. Bien, ¿por qué se llama gaussiano? Porque esta palabra gaussiano se referencia a un tipo de filtro que se utiliza antes del modulador para reducir el ancho de banda transmitido de la señal. Este filtro provoca que la frecuencia transmitida se mueva de poco a poco entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Lo que ocurre es que en FSK la transición de frecuencia teórica, o sea, la transición de frecuencia cuando pasa de frecuencia de marca a frecuencia de espacio, ¿no es cierto?, es instantánea, o sea que se demora 0 nanosegundos en pasar de la frecuencia de 1200 a 2200. Sin embargo, en la práctica eso no es verdad, eso va a depender del hardware. Obviamente que va a ser rápido esa transición, pero hay una demora debido al hardware. Entonces, eso va a ocurrir, va a generar bandas laterales que están lejos de la portadora. Cuanto más rápido sea el cambio entre una frecuencia y otra, más esas bandas laterales se van a alejar más aún. Por lo tanto, esa es la situación, ¿no es cierto?, por la cual, al evitar poniendo este filtro, ¿no es cierto?, tenemos una situación de una señal modulada en frecuencia, pero de banda angosta. Entonces, veamos, por ejemplo, la norma 202, como dijimos. Entonces, ahora tenemos que va a transmitir frecuencia de marca 1200, frecuencia de espacio 2200, tal cual acabamos de ver. En este caso, ¿no es cierto?, si agregamos el espectro de frecuencias, vemos que hay 600 Hz y con transmitir solamente el primer par de bandas laterales, o sea, esta tiene amplitud J0BC, esta tiene amplitud J1BC, pero como el índice de modulación es inferior a 0,5, entonces solamente necesitamos transmitir el primer par de bandas laterales, o sea, la de amplitud J1BC, puesto que el coeficiente J2 de Bessel, ya se puede despreciar. Entonces, acá tenemos frecuencia de marca más frecuencia de espacio sobre 2 es la frecuencia de portadora, delta de F, estamos recordando, es FM menos FS sobre 2, el ancho de banda es 2 delta de F más FB, pero con este caso, como es banda angosta, es simplemente igual a FB. Bien, acá les dejo para que vean la modulación, para que tengan el gráfico de lo que acabamos de ver de la modulación FSK de la norma BEL 202, lo que vimos con el simulador. Por ejemplo, la norma BEL 103, hemos dicho que los módems son transmisores y receptores y que cada módem transmite y recibe, o sea que hace un dúplex, ¿no es cierto? No es un full, o sea, puede ser un full dúplex porque la frecuencia a la que transmite es distinta de la frecuencia a la que recibe. Por ejemplo, la norma BEL 103 transmite a 1170, ¿sí?, y recibe a 2125. Entonces, transmite a una frecuencia y recibe a otra frecuencia el módem. La frecuencia de marca, ¿no es cierto?, en este caso es de 1270 Hz y la frecuencia de espacio es de 1070, lo que me produce un delta de F de 150 Hz. Observemos que cuando recibe, si bien recibe a una frecuencia distinta, las frecuencias de marca y espacio son distintas, sin embargo, el delta de F son idénticos. Entonces, esta sería la condición de la norma BEL 103 y este ya sería el módem que trabaja con esa norma.
Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos que el ancho de banda, hemos puesto 2 delta de F más FB, pero en realidad ya hemos dicho que trabajan con banda angosta, o sea que es exclusivamente igual a FB. La razón de bit es igual a FB máximo, que es 1200 bits por segundo, y el modo de transmisión es half duplex. Al ancho de banda lo voy a corregir en las diapositivas que les dejo. Insisto, ancho de banda igual a FB. La señal FSK, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la norma B21, que es una norma mucho más moderna, ¿no es cierto?, tenemos que la frecuencia de marca es 980 Hz y la frecuencia de espacio 1180. La razón de bit es de 300 bits por segundo. En este caso, eso es para transmitir, y cuando recibe, tenemos que la frecuencia de marca es 1650 y la frecuencia de espacio es 1850. La razón de bit sigue siendo de 300 bits por segundo, y saquen ustedes la cuenta y van a observar que el delta de F es exactamente igual. O sea, tanto para transmitir como para recibir, que lo único que se mueve es los valores de frecuencia de portadora, frecuencia de marca y frecuencia de espacios. Bien, nosotros dijimos que el FSK podía ser usado a baja frecuencia, ¿no es cierto?, para telefonía, y que en ese caso la transmisión, el medio era un cable, pero que también se podía usar para radiofrecuencia, que era, digamos, esencialmente el análisis y la forma de comportamiento es la misma, pero que obviamente la tecnología no, porque estábamos en radiofrecuencia. Y cuando estábamos en frecuencias altas de transmisión, obviamente, por ejemplo, se utilizaba para posicionamiento de satélites, se usa para otras aplicaciones. También dijimos, si mal no recuerdo, en la diapositiva 23, que el espectro de una señal modulada en FSK eran funciones delta separadas en FB sobre 2, o sea, FB sobre 2 es la frecuencia de datos máxima, aglomeradas en torno a las frecuencias de marca y espacio. Y eso no lo observamos hace rato porque habíamos trabajado con señales telefónicas que son en realidad señales de FSK de banda angosta o GMSK, como las llamamos. Entonces, veamos ahora qué pasa cuando no es una señal GMSK, como es el caso que estamos trabajando con una señal de radiofrecuencia que tiene una señal central de portadora de 300 kHz, creo que ya lo vamos a ver. Entonces, también en este caso se está usando un macro que lo trae el mismo microcap. Entonces le pido análisis transitorio y voy a ver la señal de salida del FSK y tengo. Estos son los ingresos de datos, ¿sí? Y esta es la señal modulada, donde la señal de portadora, en este caso, es de 300 kHz, ¿sí? Y la frecuencia de marca es 400 kilos, la frecuencia de espacio es de 200 kilos. Como estamos viendo, el delta de F en este caso es de 100 kHz. Si calculara el índice de modulación y hago delta de F sobre FM, como decía las fórmulas para señales de frecuencia modulada, me doy cuenta que la frecuencia de datos, ¿no es cierto?, será 50 kHz. O sea, tomo desde aquí hasta acá, este sería el periodo del dato, 1 sobre ese periodo me va a dar la frecuencia de datos, que es 50 kHz. Por lo tanto, aparecerán bandas laterales separadas, o sea, alrededor de las frecuencias de marca y de la frecuencia de espacio, separadas 50 kHz una de otra. Podemos observar entonces que ahora sí me aparece un conjunto de bandas laterales alrededor, aglomeradas en torno de las frecuencias de marca y espacio, quienes tienen una amplitud mayor. Obviamente, si calculo el índice de modulación como delta de F sobre FM, me sale delta de F 100 kHz, FM, la frecuencia moduladora, la frecuencia máxima de bits es 50 kHz, por lo tanto, el índice de modulación me sale que es igual a 2. Tendré que ver cuántas son las bandas laterales significativas, ¿no es cierto?, cuando el índice de modulación es igual a 2, según Bessel.
pero de movida el ancho de banda en este caso no es una banda angosta y seguramente va a ser 2 delta de F más FM. Bueno, esto era solo para mostrarles cómo es el comportamiento de una FSK que no es de banda angosta y que se usa para transmisión de señales en radiofrecuencia. Pasemos a ver ahora cómo logro, qué uso como modulador. Y bueno, en cuanto al modulador, si vamos a hacer una FSK de fase continua, obviamente que vamos a usar un VCO, donde la frecuencia central o natural del VCO es la frecuencia de portadora y la tensión, ¿no es cierto? Los voltios de los datos, o sea, del 1 y el 0, son los que van a producir los corrimientos hacia arriba y hacia abajo de FC. Voy a hacer la observación de que si la frecuencia de marca, que es la frecuencia que pone el 1, es inferior a la frecuencia de espacio, como ocurría en la norma Bell 202, en ese caso tengo que ingresar al VCO los datos invertidos, puesto que una tensión menor, más chica, produce un corrimiento más chico, ¿sí? O sea, produce un corrimiento hacia la izquierda, mientras que una tensión superior produce un corrimiento hacia la derecha. Entonces, seguramente los datos tendrán que tener tensiones entre más 5 y menos 5 voltios, por ejemplo. Entonces, insisto, si la frecuencia, espero que se entienda, si la frecuencia de marca, por ejemplo, es 1200 Hz, entonces el 1 tendría que tener un menos 5 para que produzca un corrimiento con respecto a la frecuencia central hacia la izquierda. Por lo tanto, estos datos primero deberían pasar por un inversor. Entonces, ingresan al VCO, el VCO es el mismo que conocemos, el mismo que hemos calculado y desarrollado cuando vimos señales moduladas en frecuencia. En cuanto a la demodulación, bueno, sigo insistiendo, FM es idéntico a FSK, por lo tanto lo que puedo usar cualquier demodulador de FM. Básicamente, el más sencillo de usar es mediante un PLL, donde ingresa al comparador de fase la señal FSK y tomo la salida del filtro pasa abajo. El VCO debería resonar, o sea, su frecuencia natural del VCO debería ser la frecuencia de portadora, o sea, FC, la frecuencia central. Les dejo acá, ¿no es cierto?, escrito cómo es el funcionamiento del demodulador, pero bueno, no insisto porque ya lo repetimos varias veces cuando estuvimos viendo FM. Ventajas y desventajas de la FSK. Primero, gran ventaja, inmunidad al ruido. Es mucho más inmune al ruido que la SK, igual que la FM con respecto a la M, porque la información no está yendo en la amplitud y el ruido principalmente produce adiciones de amplitud. Segundo, nos permite almacenamiento y procesamiento de la información. Tercero, señales sencillas de medir y evaluar. Cuarto, consume poca potencia. Quinto, igual que FM, ¿verdad? Y quinto, se puede hacer una buena detección y una buena corrección de errores. Desventaja, requiere más ancho de banda, o sea, usa un ancho de banda grande. Necesita sincronización precisa y es incompatible con instalaciones analógicas existentes, o sea, requiere de instalaciones especiales para la transmisión de FSK. Pasemos a ver la modulación PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase. Voy a ser reiterativa, pero PSK es equivalente a PM y vale absolutamente todo lo que dijimos para PM. Entonces, veamos los gráficos. Entonces, arriba tenemos los datos 011001 y en el medio tenemos graficada la portadora en función del tiempo y en la parte inferior del gráfico tenemos la señal de PSK, donde vemos que cuando hay un 0 de datos se invierte la fase de la portadora, mientras que cuando es un 1 la fase de la portadora es la misma. Si es un 0, la fase se la invierte, ¿sí? Cuando hay un 0, hay una inversión de fase. O sea, comparemos la fase de salida con la fase de la portadora a la entrada del modulador. Entonces, en términos generales, podemos decir que en PSK lo que ocasiona, ¿no es cierto?, es una variación de fase
según el nivel de los datos, según el valor de los datos. Aquí tenemos que observar una situación particular, es que el cambio de fase ocurre justo cuando concluye el bit. O sea, cuando concluye el bit, cambia la fase. Entonces, la modulación por desplazamiento de fase, o PSK, es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de una portadora entre un número de valores discretos. Yo, en el ejemplo anterior, solamente había 2 cambios de fase. Dependiendo del número posible de fases a tomar, recibe distintas denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2. O sea que el número de fases a tomar será 2, 4, 8, 16 y así. Para el caso binario, las fases que se seleccionan son 0 y pi, y son las 2 únicas fases, una para cada bit, que es lo que acabamos de ver en este ejemplo. Entonces, PSK es una de las modulaciones más usadas, mucho más usada que FSK. Y se usa el PSK cuando se necesita una tasa de datos o una velocidad de transmisión más alta que FSK, ya que PSK requiere menor ancho de banda. La modulación BPSK es utilizada para transmisores de bajo costo que no requieren altas velocidades. BPSK, el B es de binario, o sea que solamente tiene 2 cambios de fase, 0 y pi. O sea, esta BPSK es el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. Veamos entonces cómo se logra la modulación en PSK. Entonces, la señal de PSK ingresa a un conversor de nivel que le va a dar el nivel apropiado e ingresa al modulador balanceado. Recordemos, este modulador balanceado va a ser el producto de las 2 señales de entrada. Al modulador balanceado entonces le ingresan los datos a través de un conversor y el oscilador de portadora, por ejemplo, que es seno de omega CT. Seno de omega CT. A la salida del modulador balanceado voy a tener, cuando es un 1, sale A por el seno de 2pi ft más pi, y cuando sale un seno, por ejemplo, cuando es un 0, A por el seno de 2pi fc por t. Entonces, o bien cuando es un más 1, cuando multiplico por más 1 por seno de omega ct, sale más seno de omega ct. Y cuando entra un menos 1, sale menos seno de omega ct. Entonces, podemos decir, o bien podría ser, insisto, el caso inverso que tenemos acá. Si fuese el caso que tenemos acá abajo, donde cuando entra un 1 sale desfasada pi, o sea, invertida, significa que este conversor tiene que ser un inversor de nivel. Además de conversor para dar el nivel apropiado, tiene que ser un conversor inversor. ¿Sí? Bien, eso lo van a ver más detalladamente en el práctico. La ecuación que describe el comportamiento en el dominio del tiempo de la señal de PSK es A coseno de omega ct más B de t, donde B de t es el bit y toma valores 0 cuando es un 0 lógico y pi cuando el valor es un 1 lógico. Insisto, esta es la señal BPSK, donde solamente hay 2 niveles de salida. Con respecto al cálculo del ancho de banda, de nuevo recordemos que la frecuencia más alta ocurre cuando viene una ristra de ceros y unos alternados, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo tengo que la frecuencia máxima de bit por segundo, o sea, la frecuencia de datos máxima por segundo es RB sobre 2 o bien FB sobre 2, y que la tensión de salida del PSK es coseno de 2pi por fm máximo por el coseno de 2pi por s. Estoy haciendo simplemente a la salida del modulador balanceado se produce el producto de las 2 señales de entrada. Por lo tanto, el ancho de banda mínimo del PSK es igual a RB o bien es igual a FB, o sea, a la frecuencia FB. Entonces, insisto, esto es simplemente poner el producto de las 2 señales de entrada. El ancho de banda, ya saben que la salida de una señal a la salida de un modulador balanceado o mezclador balanceado es portadora suprimida, ¿sí?, con bandas laterales superior e inferior. Entonces, el ancho de banda es igual a FB.
es el ancho de banda mínimo en PSK. Veamos, por ejemplo, para un canal telefónico de PSK, entonces tenemos que en rojo tenemos la portadora y en azul tenemos los datos. En verde tenemos la salida de PSK, donde cuando es un 1 mantiene la fase y cuando viene un 0 invierte la fase. Lo hice así para tener el ejemplo inverso al que habíamos visto. En este caso, ¿no es cierto?, tengo que la señal de salida es 2500 Hz y hago la siguiente observación. Así como dijimos que en FSK podía decir que había dos portadoras, la portadora de marca y la portadora de espacio, aquí podemos decir que hay dos portadoras, pero que tienen la misma frecuencia, o que la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio son la misma, pero que ambas portadoras están desfasadas, en este caso pi radianes. Acá la frecuencia de portadora, en este ejemplo que estamos dando, es de 2500 Hz y va a producir las bandas laterales producto de las dos señales de entrada. Entonces, aquí también hemos puesto el ejemplo cuando se invierte la fase de la portadora cuando ingresa un 0 y mantiene la fase cuando ingresa un 1 al modulador. Máxima frecuencia de entrada es 500 Hz, que es la frecuencia de los bits. Entonces, el tiempo de bit es 1 milisegundo, frecuencia de bit o razón de bit es 1000 bits por segundo o frecuencia de bit 1 kHz. Frecuencia de portadora, como dijimos hace un rato, 2500 Hz y el ancho de banda en este caso es 1 kHz. En este otro ejemplo podemos observar que la inversión de fase ocurre cuando ingresa un 1 y mantiene la fase cuando ingresa un 0 al modulador. Este es el caso que para lograr esta situación los datos tienen que pasar por un inversor antes de ingresar al modulador. Máxima señal de entrada 500 Hz y tiempo de bit 1 milisegundo. Frecuencia de bit 1 kHz. Esto lo ven ustedes con la diapositiva en la mano y van corroborando. Frecuencia de portadora 2500 Hz. Ancho de banda 1 kHz. ¿Y cómo voy a hacer para demodular la señal de BPSK, específicamente, que es la que estamos tratando? Bueno, si yo ingreso con un modulador a un mezclador balanceado la señal BPSK y la multiplico con una señal de oscilador local de la misma frecuencia y a la salida la paso por un detector de envolvente, luego por un amplificador, voy a tener a la salida los datos digitales. También podría llegar a usar un PLL. Entonces, ¿cuáles son los límites para la modulación PSK en un canal telefónico? Ancho de banda, entonces 2FB. La razón de bit es FB máximo, 2400 bits por segundo. Modo HAL duplex 2H. Esto es en un canal telefónico con una velocidad mayor. Bueno, hasta acá llegamos con las señales de comunicaciones digitales. Pasemos a ver la modulación PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase. Voy a ser reiterativa, pero PSK es equivalente a PM y vale absolutamente todo lo que dijimos para PM. Entonces, veamos los gráficos. Entonces, arriba tenemos los datos 011001 y en el medio tenemos graficada la portadora en función del tiempo y en la parte inferior del gráfico tenemos la señal de PSK, donde vemos que cuando hay un 0 de datos se invierte la fase de la portadora, mientras que cuando es un 1 la fase de la portadora es la misma. Si es un 0 la fase se la invierte, ¿sí? Cuando hay un 0 hay una inversión de fase. O sea, comparemos la fase de salida con la fase de la portadora a la entrada del modulador. Entonces, en términos generales, podemos decir que en PSK lo que ocasiona, ¿no es cierto?, es una variación de fase según el nivel de los datos, según el valor de los datos. Aquí tenemos que observar una situación particular, es que el cambio de fase ocurre justo cuando concluye el bit. O sea, cuando concluye el bit, cambia la fase.
Entonces, la modulación por desplazamiento de fase, o PSK, es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de una portadora entre un número de valores discretos. Yo, en el ejemplo anterior, solamente había 2 cambios de fase. Dependiendo del número posible de fases a tomar, recibe distintas denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2. O sea que el número de fases a tomar será 2, 4, 8, 16 y así. Para el caso binario, las fases que se seleccionan son 0 y pi, y son las 2 únicas fases, una para cada bit, que es lo que acabamos de ver en este ejemplo. Entonces, PSK es una de las modulaciones más usadas, mucho más usada que FSK. Y se usa el PSK cuando se necesita una tasa de datos o una velocidad de transmisión más alta que FSK, ya que PSK requiere menor ancho de banda. La modulación BPSK es utilizada para transmisores de bajo costo que no requieren altas velocidades. BPSK, el B es de binario, o sea que solamente tiene 2 cambios de fase, 0 y pi. O sea, esta BPSK es el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. Veamos entonces cómo se logra la modulación en PSK. Entonces, la señal de PSK ingresa a un conversor de nivel que le va a dar el nivel apropiado e ingresa al modulador balanceado. Recordemos, este modulador balanceado va a ser el producto de las 2 señales de entrada. Al modulador balanceado entonces le ingresan los datos a través de un conversor y el oscilador de portadora, por ejemplo, que es seno de omega st, seno de omega ct. A la salida del modulador balanceado voy a tener, cuando es un 1, sale A por el seno de 2pi ft más pi, y cuando sale un seno, por ejemplo, cuando es un 0, A por el seno de 2pi fc por t. Entonces, o bien cuando es un más 1, cuando multiplico por más 1 por seno de omega ct, sale seno más seno de omega ct. Y cuando entra un menos 1, sale menos seno de omega ct. Entonces, podemos decir, o bien podría ser, insisto, el caso inverso que tenemos acá. Si fuese el caso que tenemos acá abajo, donde cuando entra un 1 sale desfasada pi, o sea, invertida, significa que este conversor tiene que ser un inversor de nivel. Además de conversor para dar el nivel apropiado, tiene que ser un conversor inversor, ¿sí? Bien, eso lo van a ver más detalladamente en el práctico. La ecuación que describe el comportamiento en el dominio del tiempo de la señal de PSK es A coseno de omega ct más B de t, donde B de t es el bit y toma valores 0 cuando es un 0 lógico y pi cuando el valor es un 1 lógico. Insisto, esta es la señal BPSK, donde solamente hay 2 niveles de salida. Con respecto al cálculo del ancho de banda, de nuevo recordemos que la frecuencia más alta ocurre cuando viene una ristra de ceros y unos alternados, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo tengo que la frecuencia máxima de bit por segundo, o sea, la frecuencia de datos máxima por segundo es RB sobre 2 o bien FB sobre 2, y que la tensión de salida del PSK es coseno de 2pi por fm máximo por el coseno de 2pi por s. Estoy haciendo simplemente a la salida del modulador balanceado se produce el producto de las 2 señales de entrada. Por lo tanto, el ancho de banda mínimo del PSK es igual a RB o bien es igual a FB, o sea, a la frecuencia FB. Entonces, insisto, esto es simplemente poner el producto de las 2 señales de entrada. El ancho de banda, ya saben que la salida de una señal a la salida de un modulador balanceado o mezclador balanceado es portadora suprimida, ¿sí?, con bandas laterales superior e inferior. Entonces, el ancho de banda es igual a FB. Es el ancho de banda mínimo en PSK. Veamos, por ejemplo, para un canal telefónico de PSK, entonces tenemos que
En rojo tenemos la portadora y en azul tenemos los datos. En verde tenemos la salida de PSK, donde cuando es un 1 mantiene la fase y cuando viene un 0 invierte la fase. Lo hice así para tener el ejemplo inverso al que habíamos visto. En este caso, ¿no es cierto?, tengo que la señal de salida es 2500 Hz y hago la siguiente observación. Así como dijimos que en FSK podía decir que había dos portadoras, la portadora de marca y la portadora de espacio, aquí podemos decir que hay dos portadoras, pero que tienen la misma frecuencia, o que la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio son la misma, pero que ambas portadoras están desfasadas, en este caso pi radianes. Acá la frecuencia de portadora, en este ejemplo que estamos dando, es de 2500 Hz y va a producir las bandas laterales producto de las dos señales de entrada. Entonces, aquí también hemos puesto el ejemplo cuando se invierte la fase de la portadora cuando ingresa un 0 y mantiene la fase cuando ingresa un 1 al modulador. Máxima frecuencia de entrada es 500 Hz, que es la frecuencia de los bits. Entonces el tiempo de bit es 1 milisegundo, frecuencia de bit o razón de bit es 1000 bits por segundo o frecuencia de bit 1 kHz. Frecuencia de portadora, como dijimos hace un rato, 2500 Hz y el ancho de banda en este caso es 1 kHz. En este otro ejemplo podemos observar que la inversión de fase ocurre cuando ingresa un 1 y mantiene la fase cuando ingresa un 0 al modulador. Este es el caso que para lograr esta situación los datos tienen que pasar por un inversor antes de ingresar al modulador. Máxima señal de entrada 500 Hz y tiempo de bit 1 milisegundo. Frecuencia de bit 1 kHz. Esto lo ven ustedes con la diapositiva en la mano y van corroborando. Frecuencia de portadora 2500 Hz. Ancho de banda 1 kHz. ¿Y cómo voy a hacer para demodular la señal de BPSK, específicamente, que es la que estamos tratando? Bueno, si yo ingreso con un modulador a un mezclador balanceado la señal BPSK y la multiplico con una señal de oscilador local de la misma frecuencia y a la salida la paso por un detector de envolvente, luego por un amplificador, voy a tener a la salida los datos digitales. También podría llegar a usar un PLL. Entonces, ¿cuáles son los límites para la modulación PSK en un canal telefónico? Ancho de banda, entonces 2 FB. La razón de bit es FB máximo, 2400 bits por segundo. Modo HAL duplex 2H. Esto es en un canal telefónico con una velocidad mayor. Bueno, hasta acá llegamos con las señales de comunicaciones digitales. Pasemos a ver ahora cómo qué uso como modulador. Y bueno, en cuanto al modulador, si vamos a hacer una FSK de fase continua, obviamente que vamos a usar un VCO, donde la frecuencia central o natural del VCO es la frecuencia de portadora y la tensión, ¿no es cierto? Los voltios de los datos, o sea, del 1 y el 0, son los que van a producir los corrimientos hacia arriba y hacia abajo de FC. Voy a hacer la observación de que si la frecuencia de marca, que es la frecuencia que pone el 1, es inferior a la frecuencia de espacio, como ocurría en la norma BEL 202, en ese caso tengo que ingresar al VCO los datos invertidos, puesto que una tensión menor, más chica, produce un corrimiento más chico, ¿sí? O sea, produce un corrimiento hacia la izquierda, mientras que una tensión superior produce un corrimiento hacia la derecha. Entonces, seguramente los datos tendrán que tener tensiones entre más 5 y menos 5 voltios, por ejemplo. Entonces, insisto, si la frecuencia, espero que se entienda, si la frecuencia de marca, por ejemplo, es 1200 Hz, entonces el 1 tendría que tener un menos 5 para que produzca un corrimiento con respecto a la frecuencia central hacia la izquierda. Por lo tanto, estos datos primero deberían pasar por un inversor.
Entonces, ingresan al VCO, el VCO es el mismo que conocemos, el mismo que hemos calculado y desarrollado cuando vimos señales moduladas en frecuencia. En cuanto a la demodulación, bueno, sigo insistiendo, FM es idéntico a FCK, por lo tanto lo que puedo usar cualquier demodulador de FM. Básicamente, el más sencillo de usar es mediante un PLL, donde ingresa al comparador de fase la señal FCK y tomo la salida del filtro pasa abajo. El VCO debería resonar, o sea, su frecuencia natural del VCO debería ser la frecuencia de portadora, o sea, FC, la frecuencia central. Les dejo acá, ¿no es cierto?, escrito cómo es el funcionamiento del demodulador, pero bueno, no insisto porque ya lo repetimos varias veces cuando estuvimos viendo FM. Ventajas y desventajas de la FCK. Primero, gran ventaja, inmunidad al ruido. Es mucho más inmune al ruido que la SK, igual que la FM con respecto a la M, porque la información no está yendo en la amplitud y el ruido principalmente produce adiciones de amplitud. Segundo, nos permite almacenamiento y procesamiento de la información. Tercero, señales sencillas de medir y evaluar. Cuarto, consume poca potencia. Quinto, igual que FM, ¿verdad? Y quinto, se puede hacer una buena detección y una buena corrección de errores. Desventaja, requiere más ancho de banda, o sea, usa un ancho de banda grande. Necesita sincronización precisa y es incompatible con instalaciones analógicas existentes, o sea, requiere de instalaciones especiales para la transmisión de FCK. Bien, nosotros dijimos que el FCK podía ser usado a baja frecuencia, ¿no es cierto?, para telefonía, y que en ese caso la transmisión, el medio era un cable, pero que también se podía usar para radiofrecuencia, que era, digamos, esencialmente el análisis y la forma de comportamiento es la misma, pero que obviamente la tecnología no, porque estábamos en radiofrecuencia. Y cuando estábamos en frecuencias altas de transmisión, obviamente, por ejemplo, se utilizaba para posicionamiento de satélites, se usa para otras aplicaciones. También dijimos, si mal no recuerdo en la diapositiva 23, que el espectro de una señal modulada en FCK eran funciones delta separadas en FB/2, o sea, FB/2 es la frecuencia de datos máxima, aglomeradas en torno a las frecuencias de marca y espacio. Y eso no lo observamos hace rato porque habíamos trabajado con señales telefónicas que son en realidad señales de FCK de banda angosta o GMSK, como las llamamos. Entonces, veamos ahora qué pasa cuando no es una señal GMSK, como es el caso que estamos trabajando con una señal de radiofrecuencia que tiene una señal central de portadora de 300 kHz, creo que ya lo vamos a ver. Entonces, también en este caso se está usando un macro que lo trae el mismo microcap. Entonces le pido análisis transitorio y voy a ver la señal de salida del FCK y tengo. Estos son los ingresos de datos, ¿sí? Y esta es la señal modulada, donde la señal de portadora, en este caso es de 300 kHz, ¿sí? Y la frecuencia de marca es 400 kilos, la frecuencia de espacio es de 200 kilos. Como estamos viendo, el delta de F en este caso es de 100 kHz. Si calculara el índice de modulación y hago delta de F sobre FM, como decía las fórmulas para señales de frecuencia modulada, me doy cuenta que la frecuencia de datos, ¿no es cierto?, será 50 kHz. O sea, tomo desde aquí hasta acá, este sería el periodo del dato, 1 sobre ese periodo me va a dar la frecuencia de datos que es 50 kHz. Por lo tanto, aparecerán bandas laterales separadas, o sea, alrededor de las frecuencias de marca y de la frecuencia de espacio, separadas 50 kHz una de otra. Podemos observar entonces que ahora sí me aparece un conjunto de bandas laterales alrededor, aglomeradas en torno de las frecuencias de marca y espacio, quienes tienen una amplitud mayor.
Obviamente, si calculo el índice de modulación como delta de F sobre FM, me sale delta de F 100 kHz, FM, la frecuencia moduladora, la frecuencia máxima de bits es 50 kHz, por lo tanto, el índice de modulación me sale que es igual a 2. Tendré que ver cuántas son las bandas laterales significativas, ¿no es cierto?, cuando el índice de modulación es igual a 2, según Bessel. Pero de movida, el ancho de banda, en este caso, no es una banda angosta y seguramente va a ser 2 delta de F más FM. Bueno, esto era solo para mostrarles cómo es el comportamiento de una FSK que no es de banda angosta y que se usa para transmisión de señales en radiofrecuencia. Es de 0,25. Ahora bien, en cuanto al ancho de banda en la modulación esta GMSK, si tenemos en cuenta que solamente va a pasar el primer par, o sea, la componente de tamaño J1, o sea, la componente de Bessel de amplitud J1, o sea que va a pasar solamente el primer par de bandas laterales, o sea, va a pasar J0 y J1, entonces el ancho de banda es igual a FM, ya que FB, ya que FB es igual a 2 veces la frecuencia máxima de datos, ¿sí? Por lo tanto, con tomar un ancho de banda igual a FB, cubrimos y estamos transmitiendo la señal que tiene amplitud J0 y la de amplitud J1BC, que es la condición para anchos de bandas angostos en FSK. Bien, entonces se va a poder observar que el GMSK usa menos ancho de banda que FSK, tal cual, porque esta es una FM, ¿no es cierto?, de banda reducida, de un ancho de banda reducido. Bien, ¿por qué se llama gaussiano? Porque esta palabra gaussiano se referencia a un tipo de filtro que se utiliza antes del modulador para reducir el ancho de banda transmitido de la señal. Este filtro provoca que la frecuencia transmitida se mueva de poco a poco entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Lo que ocurre es que en FSK la transición de frecuencia teórica, o sea, la transición de frecuencia cuando pasa de frecuencia de marca a frecuencia de espacio, ¿no es cierto?, es instantánea, o sea que se demora 0 nanosegundos en pasar de la frecuencia de 1200 a 2200. Sin embargo, en la práctica eso no es verdad, eso va a depender del hardware. Obviamente que va a ser rápido esa transición, pero hay una demora debida al hardware. Entonces, eso va a ocurrir, va a generar bandas laterales que están lejos de la portadora. Cuanto más rápido sea el cambio entre una frecuencia y otra, más esas bandas laterales se van a alejar más aún. Por lo tanto, esa es la situación, ¿no es cierto?, que por la cual, al evitar poniendo este filtro, ¿no es cierto?, tenemos una situación de una señal modulada en frecuencia, pero de banda angosta. Entonces, veamos, por ejemplo, la norma 202, como dijimos. Entonces, ahora tenemos que va a transmitir frecuencia de marca 1200, frecuencia de espacio 2200, tal cual acabamos de ver. En este caso, ¿no es cierto?, si agregamos el espectro de frecuencias, vemos que hay 600 Hz y con transmitir solamente el primer par de bandas laterales, o sea, esta tiene amplitud J0BC, esta tiene amplitud J1BC, pero como el índice de modulación es inferior a 0,5, entonces solamente necesitamos transmitir el primer par de bandas laterales, o sea, la de amplitud J1BC, puesto que el coeficiente J2 de Bessel, ya se puede despreciar. Entonces, acá tenemos frecuencia de marca más frecuencia de espacio sobre 2 es la frecuencia de portadora, delta de F, estamos recordando, es FM menos FS sobre 2, el ancho de banda es 2 delta de F más FB, pero con este caso, como es banda angosta, es simplemente igual a FB. Bien, acá les dejo para que vean la modulación, para que tengan el gráfico de lo que acabamos de ver de la modulación FSK de la norma BEL 202, lo que vimos con el simulador. Por ejemplo, la norma BEL 103, hemos dicho que los módems son transmisores y receptores y que cada módem
transmite y recibe. O sea que hace un dúplex, ¿no es cierto? No es un full, o sea, puede ser un full dúplex porque la frecuencia a la que transmite es distinta de la frecuencia a la que recibe. Por ejemplo, la norma Bell 103 transmite a 1170, ¿sí? Y recibe a 2125. Entonces, una transmite a una frecuencia y recibe a otra frecuencia el módem. La frecuencia de marca, ¿no es cierto?, en este caso es de 1270 Hz y la frecuencia de espacio es de 1070, lo que me produce un delta de F de 150 Hz. Observemos que cuando recibe, si bien recibe a una frecuencia distinta, las frecuencias de marca y espacio son distintas, sin embargo, el delta de F son idénticos. Entonces, esta sería la condición de la norma Bell 103 y este ya sería el módem que trabaja con esa norma. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos que el ancho de banda, hemos puesto 2 delta de F más FB, pero en realidad ya hemos dicho que trabajan con banda angosta, o sea que es exclusivamente igual a FB. La razón de bit es igual a FB máximo, que es 1200 bits por segundo, y el modo de transmisión es half duplex. Al ancho de banda lo voy a corregir en las diapositivas que les dejo. Insisto, ancho de banda igual a FB. La señal FSK, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la norma B21, que es una norma mucho más moderna, ¿no es cierto?, tenemos que la frecuencia de marca es 980 Hz y la frecuencia de espacio 1180. La razón de bit es de 300 bits por segundo. En este caso, eso es para transmitir, y cuando recibe tenemos que la frecuencia de marca es 1650 y la frecuencia de espacio es 1850. La razón de bit sigue siendo de 300 bits por segundo y saquen ustedes la cuenta y van a observar que el delta de F es exactamente igual. O sea, tanto para transmitir como para recibir, que lo único que se mueve es los valores de frecuencia de portadora, frecuencia de marca y frecuencia de espacios. Bien, habiendo visto la simulación y habiendo aplicado la norma, esa sería la situación de la norma Bell 202, norma telefónica, se estarán preguntando por qué hay tan poca diferencia entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, ¿no es cierto? O sea, entre la frecuencia de portadora y la frecuencia de marca, o entre portadora y frecuencia de espacio, lo cual me da un delta de F bastante pequeño. Y eso es porque esta modulación que acabamos de ver, que se aplica a la telefonía, se llama en realidad GMSK. La GMSK es una FSK particularizada, es un caso especial de modulación FSK y se llama Sistema de Desplazamiento Mínimo de Frecuencia. Se utiliza en PCS y sobre todo en radiotelefonía celular, los GSM. Ustedes no sé si han vivido en la era del GSM, pero los primeros celulares tenían tecnología GSM, o sea que modulaban de esta manera. Entonces, ¿qué particulariza esta? Entonces, que la diferencia entre frecuencia de marca y frecuencia de espacio es 0,5 FB. Por lo tanto, el delta de F es 0,25 de FB o aproximadamente 0,25 de FB, alrededor de ese número. El índice de modulación, por lo tanto, para la modulación GMSK. Bien, ya estoy con mi amigo el simulador y voy a usar en este caso una herramienta que me proporciona el MicroCAP, que es un macro, traer este macro que es un VCO. Para usar este macro simplemente le tengo que definir la tensión de pico de salida, la frecuencia de portadora y cuál será el KF del modulador, o sea, la sensibilidad del modulador que viene dada en kHz sobre voltios. Les muestro rápidamente, yo le puse que tenga 1 voltio de amplitud, que la frecuencia de portadora sea 1700 y que el KF sea 100 Hz sobre voltio. ¿Por qué le puse esto? Porque estoy intentando rearmar la norma Bell 202. Entonces, para eso voy a definir la tira de datos, que es el peor caso, que es cuando la ristra viene 101010. Por lo tanto, pongo una señal cuadrada cuya frecuencia de datos sea de 600 Hz.
por lo tanto quiere decir que la razón de bit es de 1200 bits por segundo o frecuencia de bit de 1200 Hz. La tensión va entre más 5 y menos 5, entonces si la tensión de pico es 5, como el KF definido es 100, quiere decir que el delta de F es de 500 Hz, tal cual lo vimos 2 diapositivas antes. Entonces, insisto, simplemente usé la herramienta dada por el microcap. Voy al análisis, pido el análisis transitorio, lo hago correr y tengo en la pantalla superior los datos. En la pantalla del medio tengo la salida, donde vemos que al 0 le corresponde entonces la frecuencia de espacio y al 1 le corresponde la frecuencia de marca. En este caso vemos que podemos observar que el tiempo de bit es 0,83 milisegundos, por lo tanto la frecuencia de bit es 1 sobre el tiempo de bit, que me da 1200 Hz. La razón de bit es igual a la frecuencia de bit, igual a 1200 bits por segundo. Por lo tanto, la máxima frecuencia de datos, ¿sí? La máxima frecuencia de datos es de 600 Hz. Ahí está, ahora sí se lee bien. La máxima, entonces, frecuencia máxima de datos es de 600 Hz. En cuanto a la señal de salida, tengo la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, donde la frecuencia de marca, que lo pueden controlar midiendo, controlando acá con el tiempo, midiendo los periodos o semiperiodos. Entonces la frecuencia de marca es 1200 Hz, mientras que la frecuencia de espacio es 2200 Hz. Fíjense entonces que el delta de F es 500 Hz. Con respecto al espectro, sale la frecuencia central, que es de portadora, que es la semisuma entre frecuencia de marca y frecuencia de espacio, o sea que la frecuencia de portadora es 1200 más 2200 dividido en 2, lo que me da 1700 Hz. Y luego tengo el primer par de bandas laterales que está desplazado, ¿no es cierto? Digamos la frecuencia máxima de datos hacia la derecha y frecuencia máxima de datos hacia la izquierda. O sea que son 600 Hz, 1700 más 600 me da 2300 Hz y 1700 menos 600 me da menos esos 600 me da 1100 Hz. Esa sería la fundamental. Ahora, la tercera armónica ya va a estar, ¿no es cierto?, más allá. Pero con enviar simplemente la fundamental ya sabemos que tenemos cumplido este ancho de banda mínimo. Pues bien, este sería el espectro para una señal telefónica, exactamente la de la Bell 202.